Amén. Amen. ¿Están ustedes listos en esta mañana? Are you ready this morning? ¿De verdad están listos? Are you truly ready? Amén. Amen. Quiero que me acompañen al libro de Mateo capítulo 14, I want you to join me in the book of Matthew, chapter 14, versículo 22 verses 22 hasta el 33. through 33. ¿Ok? Mateo 14, 22. Matthew 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque un viento contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre la mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces respondiendo Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén y amén. Amen and amen. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de estar en una barca A few years ago, I had the opportunity to be in a boat. y estábamos con un grupo de jóvenes de la iglesia We were in a group of youth y from íbamos church. a ir de un lado de la isla al otro lado de We la were going to isla. go from one side of the island to the other. Pero para poder ir de un lado al otro, But unable to be ordered to go to the other, teníamos que pasar un poco o entrar hacia la mar. we had to go into deep sea. Donde nosotros entramos, las aguas estaban tranquilas. When we entered, the water was calm. Eran aproximadamente, no sé, las 6, 7 de la tarde. It was approximately 6, 7 p.m. Todo estaba calmado, Everything was calm. todo estaba bonito, Everything was nice. todo se veía muy bien. Everything looked good. Pero unos pocos minutos cuando empezamos a andar en la barca But minutes later, y empezamos a entrar un poquito más hacia la mar, we went in deeper. me empecé a dar cuenta que los vientos empezaron a aumentar, I realized the wind is starting que increasing. las olas empezaron a crecer The waves began to y grow. que la barca se estaba moviendo y de un lado hacia el otro. The boat was moving from one side to the other. Y cuando yo miraba y me daba cuenta que me estaba alejando de la tierra When I realized we were far from land y que estábamos yendo un poco más hacia la mar, and heading more deep, que los vientos estaban empezando a mover la barca, the winds were beginning to move the boat. les voy a ser sincero, I'm going to be true, me dio un honest. poquito de miedo. I got scared Yo of no it. les quise dejar saber a los demás, I didn't want to let the others pero know, por dentro de mí but yo inside, empecé a orar, began to pray porque yo veía que la mar se estaba poniendo un poquito fuerte because I saw the water getting y rough que nos estábamos alejando de la tierra. and we were getting far from land. Saben, es difícil para muchos de nosotros It's difficult for many poder of us entender ciertas situaciones que otros puedan estar to pasando, be able to understand situations others are going through porque tal vez nosotros no estamos pasando por esas mismas situaciones. because maybe we're not going through the same situation. Cuando yo estoy hablando de ese pequeño, ¿qué les puedo decir yo? Esa pequeña audacia que tuve en la mar, When I speak about that small odyssey I had in the sea, no es nada comparado a lo que nosotros acabamos de leer. it's nothing compared to what we just read. Pero sin embargo, a uno le da un poquito de temor. But nonetheless, you feel some fear. Imagínese usted estar en medio de la mar, Imagine being in the midst of the sea. están completamente oscuros, son las 3 de la mañana It's completely dark. It's 3 y hay a.m. una tormenta de viento horrible que está moviendo su bote de un lado al otro And there's a windy storm so terrible that's moving your boat from one side to the y other. no hay lugar para donde usted ir, And there's nowhere for you to go. no hay salvavidas There's no lifeguards. y usted simplemente está ahí en medio de esa tormenta. And you're just there in the midst of the storm. Es difícil uno tratar de entender eso It's difficult to try and si understand uno that realmente no ha estado en esa if you situación. truly haven't been in the situation. Los apóstoles, muchos de ellos eran pescadores. Many of the apostles were fishermen. Ellos estaban acostumbrados a estas
clases de tormentas. They were used to these type of Ellos storms. habían sido pescadores desde niños. They have been fishermen since young. Sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, todos habían sido Their pescadores. parents, grandparents, great-grandparents had all been Y ellos fishermen. pescaban en ese lugar. They fished in that Así place. que era un lugar conocido, So it was known. no era nada nuevo para It ellos. was nothing new to them. Pero sin embargo, ellos tuvieron miedo. But nonetheless, they were scared. Quiere decir que esta tormenta tuvo que ser muy grande. That means the storm must have been Quiere big. decir que esta tormenta no era una tormenta normal. That means it wasn't a normal Porque storm. para que estos pescadores profesionales tengan miedo, In order for these professional fishermen to be era scared, porque esa tormenta era muy grande y it's because poderosa. the storm was too big. Sin embargo, me llama mucho la atención lo que aquí sucede. But yet it gets my attention what happens. Jesús acaba de darle de comer a 5,000 hombres. Jesus had just fed 5,000 men. En otras palabras, ahí se estaban contando solamente los hombres, In other words, they were only counting men. no se estaban contando las mujeres ni los niños. They didn't count the children nor the women. Entonces se estima que aproximadamente habían unas 20,000 personas. So approximately there were like 20,000 Y people. Jesús hace un milagro verdaderamente sobrenatural. Jesus does a truly supernatural miracle. Y es que de unos pocos panecillos And from little loaves of y de bread unos pocos pececillos, and from very small fish, Jesús le da de comer a una multitud de 20,000 personas. Jesus feeds a crowd of 20,000 people. Y la gente quiere más. People want more. La gente quiere que Jesús se quede con ellos. People want Jesus to Sin stay with embargo, Jesús forza de una o de otra manera Nando- a los discípulos a entrar a la barca. them. Nonetheless, Jesus forces in a way or another for the Y, disciples to y a enter the las boat. multitudes las despide. And the crowd, he tells them to leave. Entonces, a los discípulos que andaban con él, The disciples walking with him, Jesús hace que ellos se metan en una barca Jesus makes them go into the y, boat y los manda adelante y los mete al mar. and he sends them ahead into the sea. A la multitud To the crowd, las envía y las pone fuera de peligro. he sends them and puts them out of danger. Ahora, ¿qué quiere decir que Jesús no sabía lo que iba a pasar? Does it mean Jesus didn't know what would happen? ¿Quiere decir que Jesús no sabía que iba a venir una gran tormenta? Does it mean Jesus didn't know there would be a Déjeme great decirle, storm? claro Let que me tell sí. you, of course. Jesús sabía que iba a venir una gran tormenta. Jesus knew there would be a great Y él storm. sabía que la multitud necesitaba ser protegida. He knew the crowd had to be protected Porque hay ciertas personas because there are many que certain no people van a poder sobrevivir esa clase de that tormentas. cannot survive those type of storms. Entonces Dios en su amor las guarda y las protege. God in his love, he saves them and protects them. Y coge esa multitud y las envía a sus casas. He takes the crowd and sends them to their Mas houses. a sus discípulos, But his disciples, a la gente con que él estaba, the people he was with, aquellos que iban a ser grandes líderes, those who would be great que leaders, iban a predicar y llevar la palabra de Dios, who would preach and take the word of God, era necesario que ellos entraran en el bote it was necessary for them to enter the boat y que pasaran la prueba de la tormenta. and pass the storm test. Jesús sabía que iba a venir una tormenta Jesus knew there would be a storm y que esa tormenta iba a ser fuerte. and that storm would be strong. Jesús sabe por las situaciones que tú estás Jesus pasando. knows the situations you're Y going tal through. vez tú estés pasando una situación It difícil, might be a difficult one you're going una through. tormenta que te está sacudiendo de un lado hacia el otro, A storm that's tossing you from one side Y to the other. que tal vez tú piensas que de ahí no vas a salir. And you might think you can't get out. Y tú estás mirando a otras personas You're looking at other people. y estás cuestionando por qué ellos no están en la barca y You're dentro de la questioning- tormenta. You're questioning how come they're not in the storm. Y es in the porque boat. Dios sabe de que tú puedes pasar esa tormenta. It's because God knows you could pass this. Dios sabe de que tú estás preparado para ir al otro lado. God knows you're ready to go to the other Dios side. sabe que esa tormenta no te hundirá. God knows the storm will not drown Dios you. sabe que en esa tormenta tú no te ahogarás. God knows you will not drown. Dios sabe que tú vas a poder sobrepasarla. God knows you will pass it. A los demás los ha protegido. He has protected the rest. Pero a ti ha dicho, ahí está mi hijo y mi hija, But to you he has said, there's my daughter, my en la son. cual yo sé que lo puedo poner en la barca. I know I could put them Y in the yo boat. sé que lo puedo mandar hacia el otro lado. I know I could send them to the other side. Aunque sé que va a venir una tormenta, Although the storm will come, yo sé que ellos la van a poder sobrepasar. I know they will be able to pass it. El Señor nunca te va a dar a ti algo que tú no vas a poder sostener. The Lord will never be able to give you Él jamás te va a dar algo que va a ser demasiado fuerte para ti, something that you cannot deal with, something that's too strong for sino you. que Él sabe que tú lo vas a poder lograr He knows you can accomplish y que esa prueba te va a hacer más fuerte, and the test will make you stronger. que en esa prueba tú vas a salir de allí espiritualmente
más fuerte You're going to come out of the storm spiritually strong, de lo que tú eras antes. more than what you used to be. Pero mire cómo empiezan las cosas. But look at how things happen. La tormenta no empezó cuando Jesús despidió la multitud. The storm did not begin when he let the crowd leave. La tormenta no empezó cuando los discípulos entraron en la barca. The storm did not begin when they La entered the boat. tormenta empezó cuando ellos estaban en medio de la mar. The storm began when they were in the middle of the sea. Las cosas siempre empiezan bien. Things always start well. Cuando las personas, las parejas se van a casar, When people and couples are going to get married. yo sé que muchos de ustedes han estado en muchas bodas. I know many of you have attended Y weddings, ustedes pueden, o ustedes no se han casado. or you yourself have been married. Y todo empieza a color de rosa. Everything is peachy. El esposo o el novio está enamorada de la The novia. husband, the boyfriend's in love with La the novia está bride. enamorada del The esposo. bride is in love with her Y husband. entonces en el día del matrimonio, de la The boda, day of the wedding, se toman las fotos. they take pictures. Muchas veces van a lugares donde hay rosas Many times they go to places that have o roses bonitos or paisajes. nice passages. Se dan el pastel en la boca el uno al They otro. feed their cake to Todo each es, other. todo es lindo, bello y precioso. Everything's nice and beautiful. En otras palabras, los cielos están In other words, abiertos. the heavens are open. No se ve ni una nube You don't en see el cielo. any cloud in the sky. Completamente el sol afuera. The sun La out. temperatura está The cálida. temperature's warm. Todo está perfecto y Everything's maravilloso. perfect and wonderful. Pero es cuando tú empiezas a caminar. But it's when you begin to walk, Es cuando tú estás en el camino que tú estás. when you're on the path that you're Que in, vienen las tormentas y los vientos de the oposición. storms and winds of opposition Que tú no esperabas que iban a venir, pero que llegaron. that you weren't expected, but they showed up. Cuando los discípulos entraron en la When the barca, disciples entered the boat, todo estaba perfecto. everything was perfect. El día estaba The maravilloso. day was amazing. Se podía ver cómo el sol descendía. You could see the sun descending. La gente paga dinero People pay por money sentarse en estos lugares y tener esa clase de vistas. to sit in these places and be able to see. Y eso es lo que ellos estaban viendo. That's what they were seeing. Ellos estaban mirando hacia allá, hacia el oriente, They were seeing towards the y east. podían ver cómo el sol descendía. They could see the sun Algo descending. maravilloso, Something dulce, amazing, hermoso, romántico. beautiful, sweet, romantic. Así fue como empezó. That's how it began. Pero más adelante But later on, se vienen las the tormentas, storms come. vienen los problemas y las situaciones de la vida. Problems and situations of life Y lo come. que empezó bien, What started well ahora se está destruyendo y se está deshaciendo. is now destroying. El matrimonio que empezó con mucho amor, The marriage that began with lots of ahora love, lo que hay es odio Now entre there's el uno hacia el otro. hate from one another. Es increíble como dos personas It's incredible how two pueden people empezar tan hermoso y tan bello enamorados can start so beautifully in love y terminar odiándose de la manera en que muchos terminan odiándose, and end up hating each other the donde way some el people uno do. no puede ni siquiera ver al otro. Where one can't even see the other. La one. otra no quiere ni siquiera escuchar que le mencionen el nombre del otro. Her, she doesn't even want to hear the person's name Cuando antes mentioned. todo era color de rosa. When before everything was so Así la peachy. gente han empezado tal vez negocios. That's how people began businesses, Empezaron un perhaps. trabajo A business, a donde job, supuestamente iba a empezar todo bien. where everything was going to begin well. Este era el trabajo que iba a abrir las puertas para cosas mayores. This was a job that would open up doors for Y el greater things. sueño empezó un sueño y se convirtió en una The pesadilla. dream began a dream but turned into a nightmare. Ese hombre que supuestamente iba a ser el galante, The man who supposedly was going to be ahora the se guy, convirtió en el monstruo verde. now he turned to the O green sea, las monster. cosas han ido de mal en peor. Things went from bad to worse. Y ahora están en una situación Now they're in a situation donde parece que todo se va a hundir. where it seems like everything will El sink. matrimonio se va a acabar. The marriage will end. El noviazgo se va a terminar. The dating will finish. Las personas que empezaron una carrera People who began a y esta es la career. carrera que voy a hacer. This is the career I will Y yo do. sé que de aquí yo voy a progresar. I know I will progress Y from ahora here. se quieren salir de la Now universidad. they want to leave college. Ahora el estudio se ha convertido en un problema y una carga. Now schooling becomes a burden. Pero todo había empezado bien. But everything began well. Así la mayoría de las cosas suceden. That's how the majority of things happen. Empiezan bien, They start well, pero de momento vienen las but tormentas. suddenly storms come. Y esas tormentas And those storms son las que van realmente are the ones a ver cuál es el carácter que tú tienes. who are truly going to show your character. Mire que el mundo dice algo más o menos así, The world says something like this. que tú eres tan fuerte como el eslabón más débil.
You're as strong as your weakest link. Escúchelo bien. Listen Que carefully. tú eres tan fuerte You're as strong como tu eslabón más débil. as your weakest link. Cuando una cadena es estirada, When a chain is stretched, el eslabón más débil the weakest link es el primero que se is rompe. the first one to break. Entonces la gente dice que tú eres tan fuerte So people say you're as strong como el eslabón más débil, as the weakest link. porque ahí es donde se va a romper todo. That's where everything will break. El enemigo, Satanás, The enemy, Satan, siempre va a coger tus debilidades. will always take your weaknesses. Siempre va a traer en manos tus debilidades. He will always bring your weaknesses. En otras palabras, tu parte más débil, In other words, your weakest donde part, tú siempre tiendes a fallar, where you always tend to esa fail, es la parte o la área que el enemigo va a tocar. that's the part, the area the enemy Porque will touch. él sabe que ahí tú no vas a pasar la prueba, He knows that's where you're going to fail. que the esa test. es la parte débil tuya. That's your weak part. Pero Dios no hace de esa forma. But God doesn't do it this Dios way. no prueba tu parte más débil. God does not test your weakest Lo part. que Dios hace What God does es probar tu parte más fuerte. is test your strongest El part. enemigo siempre prueba la parte más The débil. enemy is always testing the weakest part. Cualquiera que sea tu debilidad, Whatever your weakness ahí is, es donde el enemigo te va a atacar. that's where the enemy will Aquellas attack you. personas que han tenido ciertas debilidades Those people that have certain y usted weaknesses, sabe cuáles son, you know which ahí one es they- donde el enemigo te ataca. that is where the enemy attacks Porque you. sabe que esa es tu parte débil. Because he knows that's your weakest Porque part. sabes que esa es la parte donde él te puede coger. That's where he can grab you from. Pero Dios hace todo lo contrario. God does all the contrary. Dios no prueba las partes God débiles. does not test the weakest Lo part. que Dios hace es probarte las partes fuertes. What God does is test you in your strongest. ¿En qué tú eres fuerte? What are you strong at? ¿Cuál es la área que tú siempre tiendes a sobresalir? What do you always overcome in? A tú ser el mejor en esa área. What are you the best at? Tal vez eres un hombre o una mujer de negocios Maybe you're a man of business que woman. siempre que emprendes algo lo terminas. Every time you begin something, you finish it. Que te prosperan los negocios. Businesses prosper. Dios va a probar esa área God will test that porque area es tu área fuerte. because that's your strong part. ¿Cuál era el área fuerte de Sansón? Which was Samson's strongest E- area? Era su fortaleza física. It was his physical Y strength. ahí fue donde Dios That is le where dio God el examen. gave him a test. Si tu fortaleza física If your physical strength es donde tú superas, is where you ahí es overcome, donde Dios va a hacer el examen. that's where God will test Es you. donde Dios va a hacer que tú seas examinado. That's what God give you. Es gives you el a área test. que Dios va a probar de tu vida. That's what God is going to test in your life. El área fuerte de los The apóstoles, strong part of the apostles, la mayoría ellos eran the pescadores. majority were fishermen. Les empecé diciendo que ellos eran I profesionales. began saying they were professionals. Si alguien sabía pescar, If era anybody ellos. knew how to fish, it was Si them. alguien conocía ese lugar, If era anybody ellos. knew that place, it was them. Esa era su área fuerte. That was their strong part. Ahí era donde ellos salían adelante y That's where prosperaban. They came forward and Sin prospered. embargo, esa es la área donde Dios los prueba. Nonetheless, that is where God tests. Tal vez tú eres una persona de fe. Maybe you're a person of Tú faith. dices, no, pastor, mi área fuerte es la fe. You say, no, pastor, my area of Dios strong one va a probar la fe. is a faith. God Ta- will test your faith. Tal vez eres una persona muy Maybe inteligente, you're a very smart una person. persona que aprende rápido, Somebody that learns quick. una persona que no tiene ni siquiera que estudiar. Somebody that doesn't have to study. Porque todo lo que escucha y lo que aprende, Everything you hear and learn, inmediatamente lo puede mantener. immediately they maintain. Y entonces Dios va a probar esa área. God will test that area. Cualquiera que sea tu área fuerte, Whatever your strongest area, cualquiera que sea el área donde tú sobresales, wherever you overcome, donde tú eres el mejor de todos, where you're the best of all, donde tú te sientes confiado y seguro, where you feel trusting, esa es la área que Dios va a probar. that is the area God will, Porque de esa Yes. forma because Dios in va a that way, probar tu fe. God will test your faith. El enemigo va a probar tus áreas débiles. The enemy will test your weakest area. El mundo va a probar tus áreas débiles. The world will test your weakest Dios areas. va a probar tus áreas fuertes. God will test the strongest ones. La cualquiera que sea esa área, Whatever that area may esa es la área que Dios va a be, probar. that is the one God will test. Esto fue lo que Dios hizo con los discípulos. This is what God did with the Los disciples. probó en el área donde ellos sobresalían, He tested them where they could overcome, donde ellos eran los mejores, where they were the best, donde ellos podían sobresalir a Where they could cualquiera de los demás. overcome anybody. Y ahora And now se encuentran en medio de la mar he finds himself in the middle of the sea. y se encuentran en una tormenta They find themselves in a storm. que cuando ven a Jesús When they see Jesus, piensan que es un they fantasma. think he's a ghost. Saben, las personas
muchas veces no distinguen a Jesús. Many times people can't distinguish Dice que Jesus. María Magdalena They say that Mary pensó Magdalene que él era un jardinero. thought he was the gardener. Dos de los discípulos, Two of the disciples, después que Jesús resucita, after Jesus resurrects, piensan que él es un extranjero. they think he's a stranger. O sea, no lo pueden ver por lo que realmente él es. They can't see him for what he truly is. Imagínense lo asustado y temeroso que estaban ellos. Imagine how fearful and scared they were. Inclusive que en esos tiempos And even in those times, había una historia there was que a era muy story conocida en medio de los pescadores. well known from the fishermen. Que cuando alguien se iba a morir en medio de la mar y de una When tormenta, somebody would die in the middle of the sea in the storm, normalmente ellos veían un fantasma. they would normally see a ghost. Tal vez sería por eso que ellos creyeron que Jesús era un fantasma. Maybe that is why they thought Jesus Pero was a en ghost, verdaderamente era Jesús. but it was truly Jesus. Las tormentas verdaderamente tienen un propósito. Storms really have a purpose. Primeramente, desarrollan el carácter de las personas First of all, they develop the character of a o person, también de los marineros. even the sailors. Un buen marinero A very good es sailor, desarrollado en medio de las tormentas, he is developed in the midst of the storm. no cuando las aguas están calmadas, Not when the waters are calm, no cuando todo está bien, not when everything is well, sino cuando hay tormentas fuertes y vientos contrarios, but when there's storms that are really que bad es cuando un marinero es desarrollado. and bad winds. That's when a sailor is developed. Pero más importante que eso, But more important than that, revela grandes capitanes, it revela shows grandes capitanes. truly great captains. Porque un capitán puede ser un buen capitán A captain could be good cuando todo está marchando bien, when everything is going well, pero se revela verdaderamente but it's truly cuando revealed todo está mal, when everything is bad. cuando la tormenta coge el control del barco, When the storm takes control of cuando the boat, los vientos son completamente when contrarios, the winds are completely contrary, cuando hay una oposición a lo que tú vas a hacer o hacia donde tú quieres ir. when there's an opposition to what you want to do or Ahí go. es donde se revelan verdaderos capitanes, That's where true captains are revealed. personas que van a tener el control de manejar la situación o el problema. People that will have control to manage the situation. No or aquellos que problem. van a salir corriendo, Not the ones who will run sino out, aquellos que se van a quedar y van a saber manejar la but the ones that situación. will remain and know how to control the Entonces, situation. las tormentas son The importantes. storms are important. Van a desarrollar a las personas de su They carácter, will develop the people in the character. número uno. Number one. Pero segundo, va a revelar y a mostrar verdaderos capitanes. Second, it will reveal true captains. Saben, las personas que están a tu lado People by your side. verdaderamente te aman a ti, Do they truly love you? van a estar ahí contigo en las buenas y en las malas. Are they going to be there for good times and bad Cuando times? tú estás bien de salud, When you're good in health? cuando tú tienes dinero o posición, When you have money or a good cuando el position? trabajo y todo está yendo bien, When work and everything is going good? o las personas se van a ir cuando la situación está mal, Or are people going to run away when things o go bad? solamente te van a amar a ti Or they're just going to love you cuando tú puedes proveer o hacer algo por ellos, when you could provide or do something o for te them? van a amar a ti cuando tú no tienes trabajo, Are they going to love you when you don't have work? cuando no tienes donde ni siquiera dormir o quedarte. When you don't have somewhere to stay? And Te sleep? van a amar a ti cuando no hay dinero en el banco, Will they love you when there's no money in the cuando bank? el negocio fracasó, When business failed? cuando lo has perdido todo, When you lost it all? cuando no tienes nada. When you don't have anything? ¿Cuántas personas van a ver a tu lado? How many people will be by your ¿Te side? aman por lo que tú tienes Do they love you for o what te you aman have? por quien tú Or eres? do they love you Esa for es una who muy you buena are? pregunta. That's a very good Y question. en las tormentas es cuando tú te das cuenta verdaderamente quién está a tu lado. In the storm, that's when you really find out who's by your Aquellas side. personas que van a estar a tu lado, no importa lo que pase, The people who will be by your side, no matter no what importa happens, lo que sea, no matter no what it is, importa lo que esté sucediendo, no matter what's happening, van siempre a estar contigo a tu they lado. will always be by your side. Esto fue lo que le pasó a Jesús. This is what happened to Jesus. Cuando Jesús estaba haciendo prodigios, milagros y When señales, Jesus was doing miracle signs and wonders, cuando Él estaba dando de comer a 20,000, when he was feeding 1,000, no solamente 20,000. tenía los 12 discípulos. not only did he have the 12 Nor- disciples, Normalmente hablamos de los 12, we normally speak about pero Él 12, tenía 70 más but he fuera de had los 12. 70 more.
Pero cuando Jesús está en la cruz, When Jesus is on the cross, cuando Jesús pierde el ministerio, when Jesus loses his cuando ministry, Jesús pierde la fama, when Jesus loses cuando fame, Jesús pierde la iglesia, when Jesus loses the cuando church, Jesús se encuentra completamente solo, when Jesus finds himself se da completely cuenta alone, que no hay nadie que está a su lado. he realizes there's nobody by his side. Solamente uno quedó a su lado, Only one remained by el his side, apóstol Juan. Apostle Fue el John. único que quedó a su lado. He was the only one that remained by Los his demás side. le dijeron hasta la vista, The baby. rest said, hasta la vista, Y baby. se fueron todos de ahí. And they all left. ¿Están todos a tu lado? Are they all by your side? ¿Van a quedar a tu lado las personas que verdaderamente te aman a ti? Are people going to really remain ¿Te by your aman side? por lo que tú tienes o por lo que tú les Do they puedes love dar you o for brindar? what you have or what you could ¿O give te them? aman por lo que verdaderamente tú eres? Or do they love you for what you Saben, truly es are? una prueba. It's a test. Eso, así empiezan una vez más los matrimonios. That's how marriages begin. Pero después todo se acabó. But later, everything Así ended. empiezan los negocios. That's how businesses Pero start. después todo se acabó. But later, everything Así finishes. la gente empieza en el That's estudio how people begin school. y después todo se acabó. And everything ended. Todo empieza bien. Everything begins well. Esa no es la pregunta. That is not the question. La pregunta es, ¿todo va a terminar mejor de lo que empezó? The question is everything going to end better than what ¿O it started? todo se va a acabar a la mitad del Or camino? will it end halfway? Esa es la pregunta que yo siempre me hago. That's what I ask myself. Y esa es la pregunta que usted se debe de hacer. That's the question you should ask No es yourself. cómo usted empieza. It's not how you start. La pregunta es cómo usted va a The terminar. question is how are you going to finish? Todo empieza bien. Everything begins well. Hay un dicho que dice, escoba nueva siempre barre bien. There's a saying that says the new broom always sweeps Siempre barre bien. well. Will always sweep Pero well. después de un tiempo, ¿va a barrer bien? After a while, will it sweep ¿Va a the same? continuar el trabajo que se debe de hacer? Will it finish the work it has to do? ¿Vas a ser desarrollado como Dios quiere que tú lo seas? Are you going to develop like La- God wants you to? La vida no siempre va a ser color de rosa. Life will not always be peachy. Jesús dijo, en el mundo vas a tener tribulación. Jesus said you will have tribulations in En the otras world. palabras, no todo va a ser color de In rosa, other words, not everything will be pero peachy. no temáis, But do not fear, porque yo estoy con vosotros. because I am with you. Tal vez tú estás en una tormenta, Maybe you're in a storm, pero no te vas a but ahogar. you will not drown. Tal vez te vas a demorar un poco, It might take you a while, pero vas a but llegar. you're going to get there. Tal vez te vas a retrasar, You might back up, pero vas a llegar. but you will reach Tal it. vez te va a costar un poquito más, It might cost you some more, pero vas a but you're llegar. going to get there. En otras palabras, no te vas a In ahogar. other words, you will not drown. Mire, esa barca That donde yo boat. les decía que yo estaba, That I was on, that I told you. usted la puede poner en un lago de 24 pulgadas de agua You can put it on a lake that's 24 inches, y el agua no se va a entrar. and water will not go in it. Esa barca va a poder aguantar. That boat will be able to Y hold usted it. puede coger esa misma You barca can take the same boat, y llevarla a lo más al mar, a lo más profundo, a la mitad del mar. take it into deep sea, Y tampoco esa barca se va a hundir, and that will not drown. porque will esa not sink, barca está diseñada because that boat is para designed que el agua no penetre. so water doesn't No go in it. importa si es mucho, Doesn't matter if it's a no lot, importa si es poco, doesn't matter if it's el little, agua no se va a entrar en la the barca. water will not go in the boat. El problema es cuando el agua se entra en la The barca, problem is when the water goes que es into the cuando boat. la barca entonces se empieza a hundir. That's when the boat begins to Es sink. cuando el miedo entra dentro de ti, That's when fear enters you. cuando el temor, When fear, cuando la incertidumbre, when uncertainty, es cuando entra dentro de ti, when it enters in es you, cuando tú te empiezas a hundir. that's when you begin to Tú sink. fuiste diseñado You were designed para andar sobre las aguas. to walk on water. Tú fuiste You diseñado were designed para ir de gloria en gloria to go from glory y to de glory victoria en and victoria, from victory to victory. para estar arriba y no To be on abajo, top, not at the bottom. para ser cabeza y no To be cola, the head and not tail. para ir de gloria en gloria To go from glory to y de glory victoria en and victoria. victory to La victory. única razón por que tú te has hundido The only reason why you have es porque sunk tú has dejado que el miedo y el temor entren dentro de is ti. because you allow fear to enter Y you. eso es lo que ha hecho que tú te empieces a hundir. That has made you sink. Hay tormentas que There's son de storms. corrección, That are for correction. que te vuelven nuevamente a centrar
en el punto y el camino donde debes de They estar. bring you back to the point where you should be. Esto fue la tormenta que experimentó Jonás. This is the storm that Jonah, Jonás experimentó una tormenta horrible en su vida, he experienced a horrible storm in his pero life, era una tormenta de but it corrección. was a storm of correction. Él no se ahogó. He didn't drown. Él no terminó en el mar muerto. He didn't end up in the Dead Él Sea. pudo llegar a su destino, He was able to make it to his destiny, pero el camino but the fue path doloroso y triste. was painful and Eso sad. es lo que Dios está haciendo. This is what God is Tal doing. vez tú te encuentras en una tormenta Maybe you find yourself in a y storm. sientes que tu vida está de lado a You lado feel your life is going from y side que to estás side. perdiendo el control de las finanzas. You're losing control of your Estás finances. perdiendo el control de tus You're hijos. losing control of your Estás children. perdiendo el control de tu Losing familia. control of your family. Estás perdiendo el control en tu trabajo, Losing control of work, de tu negocio, your business, de la universidad, del college, colegio school. y no sabes qué And hacer. you don't know what to do. Y Dios está diciendo, tranquilo que todo está God is bien. saying, calm down, everything is good. Vas a llegar al otro lado. You will reach the other Vas a side. terminar y a cumplir tu You will propósito. finish and fulfill your Y tú purpose. no te vas a ahogar. And you will not drown. De eso puedes estar completamente You seguro. completely sure of that. Pero hay tormentas que But te there's van a ayudar storms a desarrollar, That will help you develop. que van a hacer que tú seas una mejor They're persona, going to make you be a better que seas un person. mejor padre, un mejor You're a hijo, better father, que seas un son. mejor empresario, better a employee, business person, business person, que seas un mejor to estudiante. be a better student. O sea, Dios está preparándote God is preparing you. y por eso te permite y te entra dentro de la barca. That is why he allows you to go into the Pero boat. Él está allá orando. But he's over there praying. Acabamos de leer que mientras ellos estaban en el mar, We just read while they were in the sea, Jesús estaba allá orando. Jesus was over there praying. Saben, siempre escuchamos We always hear de lo negativo y nunca lo positivo. the negative and never the La gente positive. siempre se enfoca en lo malo y no en lo bueno. People always focus on the bad and not the good. Tú puedes hacer 1000 cosas buenas You can do 1,000 y good nadie things se acuerda. and nobody remembers. Haces una cosa mala You do one bad y thing nadie se olvida. and nobody forgets. Una vez más, haces Once 1000 again, cosas You buenas, do 1,000 good nadie things, se acuerda. nobody remembers. Haces una cosa mala You do one bad y thing, nadie se olvida. nobody forgets. Nos olvidamos que Pedro caminó sobre el We agua, forget Peter walked on water lo que los demás no pudieron hacer. when nobody else could do. O sea, hay gente que es atrevida. People are daring. Hay gente que es atrevida de hacer lo que otros no se atreven a People hacer. are bold to do what others wouldn't. Hay otros que se quieren quedar en la conformidad de sus casas, Others just want to stay with the en conformity la of their houses. conformidad espiritual en que están, The spiritual conformity en la they're in, conformidad de la vida en que viven the life they're conformed o to, de los problemas o las situaciones que están the enfrentando. problems or situations they're facing. Pero hay otros que dicen, no, Others say, no, yo sé que hay algo I mejor. know there's something better. Yo sé que cuando yo pongo los ojos en I Jesús, know when I place my eyes on Jesus, cuando yo me olvido de la when I tormenta, forget about the storm de los vientos The que se winds oponen that are opposing, y yo me enfoco en Jesús, and I focus on Jesus, yo voy a hacer cosas I will sobrenaturales. do supernatural Y things. todos nos acordamos And we all remember de que Jesús le dijo a Pedro, Jesus said to Peter, por hombre de poca fe, man of little faith, ¿por qué dudaste? why did you O sea, doubt? eso es lo que todos recordamos. This is what we all remember. Pero espera un momentico, Hold on a second. a mí me parece eso injusto, I think that's unfair porque él fue de fe. because he went in faith. Me parece que debía haberle dicho eso a los que se I quedaron think en he la should have barca. said that to the ones that remained on the Haberles boat. dicho, hombres de poca Said fe, to them, men of little ¿por faith. qué dudaron? Why did you O doubt? sea, para mí es un ejemplo lo que hizo Pedro. To me, it's an example of what Peter Nosotros did, nos enfocamos We en que él focus falló. what he failed on. ¿Por qué falló? Why did he fail? Falló porque al principio él estaba enfocado He en failed because Jesús. in the beginning he was focused Su on Jesus. mirada estaba enfocada en él. His eyes were focused on him. Él pidió la palabra. He asked for the word. Dijo, Señor, si eres tú, He said, Lord, if it is you, dame la palabra que yo vaya. give me the word for me to Y go. Jesús le da la palabra. Jesus gives him the word. Ven, Come. cuando tú tienes la palabra, When you have the word, no va a haber nada ni nadie que te detenga. there's nothing or anyone to stop Tú you. tienes la palabra. You have the word. Y esas olas que And the- están sobre tu cabeza The waves that are going over your head, están bajo sus they're pies. under his feet. Escúchalo bien. Listen carefully. Los problemas y las situaciones The problems and situations que están sobre tu cabeza, that are above your head, queriendo decir, son más grandes y poderosas que tú, meaning they're bigger and greater than están you, bajo sus pies. they're under his Dice feet. que Jesús venía caminando
sobre la mar. It says Jesus walked on the O sea sea, and the water, quiere decir, which means, escúchelo bien, listen carefully, de que las olas se movían, the estaban waves grandes, moved. They were big. estaban bajo sus pies They were under his y él feet. estaba caminando He was sobre ellas. walking over them. Las olas que estaban The waves sobre la cabeza de los that apóstoles were over the heads of the apostles estaban bajo los pies de were Jesús. under the feet of Jesus. Y mire que cuando Pedro quita la mirada de Jesús, Look, when Jesus takes his eyes es en away el from Jesus, momento en que él se from Peter. empieza a hundir. that's when he begins Y to ahí drown. es cuando Jesús le dice, hombre de poca fe, That is when Jesus says, man ¿por of qué little faith, dudaste? why did you doubt? Parecería injusto. It would seem No lo unfair. es. It's not. Porque Dios espera algo mejor de ti. God waits for something better Dios for you. espera que cuando tú tienes la palabra, God expects that when you have tú the no te word, desenfoques de Él. you will not unfocus. Los demás se pudieron haber quedado donde estaban The antes. rest could have stayed where they were Tú has before. venido a este país. You came to this Estás en la country. ciudad o en el lugar donde tú estás en esta You're in hora. the city where you are right now. Otros se quedaron atrás. Others remained back. Otros tomaron riesgos. Others took risks. Empezaron trabajos. They began jobs. Empezaron nuevos negocios. They began new businesses. Otros empezaron a estudiar. Others began to go to Otros school. empezaron a ahorrar para la casa. Others began to save for Pero a house. otros se quedaron en la barca. But others remained on the Dios boat. está esperando God is waiting. que tú termines con la fe que Dios te ha dado. God is expecting for you to finish with Por the eso faith He has no given you. regaña a los otros. That's why He doesn't rebuke Por the eso no others. les llama la atención a los que That's se why He quedaron en la doesn't barca. reprimand the ones that stayed in Porque the los boat. que se quedaron en la The ones barca that stayed in the boat son aquellos conformistas, are those conformists. aquellos que no quieren perder nada, The ones that want to lose que no nothing. quieren arriesgar absolutamente They nada, don't want to risk porque absolutely tienen nothing. temor a que las cosas no les salgan Because bien. they're scared that things will not work Pero out. hay otros, hombres y But mujeres, there are others, women and men, hombres y mujeres del vino nuevo, men and women of new que wine, se salen de la situación, that leave the que se situation, salen del problema o that las get out of circunstancias the problem, y circumstances, toman la palabra de they Dios take the word of y God, sobre esa palabra and on that word, empiezan a caminar. they begin to walk. Y cuando tú tomas esa When palabra, you take that word, tú empiezas a caminar en lo you sobrenatural. begin to walk on the supernatural. Lo natural ahora se vuelve The sobrenatural. natural becomes supernatural. Lo que era imposible ahora es What imposible. was impossible is now Las possible. puertas que no se abrían The doors that wouldn't open ahora se empiezan a abrir. now begin to open. Lo que no se daba What wasn't happening ahora se da. now happens. Lo que era imposible What was impossible ahora es posible. is now possible. Eso es lo que hace la palabra de That is what Dios. the word of God does. Jesús había acabado de darle de comer a 5,000 Jesus had personas. just fed 5,000 people. ¿En dónde? En el desierto. Where? In the wilderness. ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando les dio mana What did al God pueblo? do when He gave manna to the people? En el desierto les dio de comer. In the desert, He Tú fed puedes them. estar pasando por un desierto You may be going through a o puedes desert estar pasando por una tormenta. or going through a storm. Y la razón por qué esa tormenta es más fuerte para ti que para otros The reason why the storm is stronger for you than others es porque tú eres una persona que vas a poder is sobrepasar la because you're tormenta. a person that could overcome the storm. Dios sabe que tú lo vas a lograr. God knows you will Dios sabe accomplish. que Él te va a dar la fuerza God knows He will give you the y el strength poder para lograrlo y terminarlo. and the power to finish it, Porque tú accomplish it, estás en las manos de Dios. because you are in God's hands. Dice que en Hechos capítulo 4, It says in Acts 4, 5,000 personas, 5,000 people, 5,000 personas se 5,000 salvaron. people were saved. Ahora, Now, 5,000 personas 5,000 people, les da Dios de comer. God feeds. Y ahora And viene now, la tormenta. The storm comes. Ahora Dios separa a los discípulos. God separates the disciples. Dios separa a los líderes, God separates the a las leaders, personas que están mejor the preparadas people that are more prepared para llevarlas a otro nivel to take them espiritual. to another spiritual level. Dios no te ha desamparado. God has not forsaken Dios you. te está God fortaleciendo. is strengthening you. Dios está haciendo que tú puedas crecer God is helping you grow para que entonces tú puedas ayudar a so otros. that you can help others. También para darnos resolución. Also to give us resolution. Resolución en creerle a Dios. Resolution to believe God. Porque esta tormenta Because this storm no vino por desobediencia. didn't come from disobedience. Esta tormenta vino por This obediencia. came because of obedience. Jesús les dijo que se metieran. Jesus told them to En enter. el original, In the en el original, hebreo, in Hebrew, es como que Jesús los
forza. It's as if God forces them. Los discípulos no se querían separar de las The multitudes. disciples didn't want to separate from the crowd. Normalmente nosotros no nos queremos separar de ustedes, Normally, we don't want to separate pero from Dios you, dice es necesario because it's necessary, porque ustedes están preparados, because you're ready, pero ellos no. but they're not. A ellos los tengo que cuidar. I have to take care of A them. ellos yo los tengo que I ayudar. have to help them. Dios te va llevando a ti en niveles. God is taking you to O levels. sea, a un niño que está en primer grado de primaria, A child in first grade, usted no espera que le den química. you don't expect them to get chemistry. Sería ilógico That wouldn't make que sense el niño viniera a la casa for the child to come y le home dijera, papá, mamá, tengo un examen de química and say, mañana. Mom, Dad, I have a chemistry test Usted diría, tomorrow. están locos. You say they're crazy. Tal vez sí le tiene un examen digamos, de las tablas de Maybe a multiplicación, multiplication table test. cosas así, está Things bien. like that is Eh, fine. Eso sería That normal, would be normal. pero no algo de química But not something for o chemistry cálculo. or calculus. O sea, el niño va creciendo, The child is va growing, aprendiendo is learning. y llegará el día donde él podrá entonces The tomar day will química come where he will be able to take y va a chemistry. poder tomar And cálculo he could take calculus. y así sucesivamente. And like that, Pero successively. todo tiene su tiempo. But everything has its time. Dios te va preparando. God is preparing you. Hubo en momentos tormentas There were times with storms donde Jesús estuvo con sus where discípulos. Jesus was with his disciples. Aunque estaba dormido, Although he was asleep, Jesús estaba ahí con ellos. Jesus was there with Y them. ellos vieron la tormenta They saw the storm y tuvieron miedo. and they feared. Dijeron, Señor, tú no tienes temor, no te preocupas por They said, nosotros. Lord, aren't you scared? Don't you worry O for sea, us? no te preocupas por Don't nosotros, you Señor. worry for us? Pero Él estaba allí. But he was there. Ahora en esta Now tormenta in this storm, ya Él no está ahí. he's no longer En there. otras palabras, Dios los va llevando In other words, God is de taking them gloria en from gloria glory to glory y de victoria en and from victoria. victory to victory. Para que haya una victoria, For a victory to tiene be que there, haber una batalla. there has to be a battle. Tú no puedes tener una You victoria cannot have victory si primero no hay una batalla. without a battle. La única forma en que tú vas a subir a la gloria The only way you get to glory y vas a ir de gloria en you go gloria from glory to glory, y de victoria en victoria from victory to es victory, teniendo is having victorias sobre tus having batallas. victories over your Y battles. así vas subiendo. And that's how you go. Entonces Jesús empieza entrenándolos Jesus begins training y them. ahora Él estaba ahí con ellos. He was there with them. Pero ahora Él dice, no, But now he says, no, mis hijos y mis hijas my daughters, my los sons, voy a llevar a otro I nivel, will take them to another a un level, nivel donde ellos van a a crecer. level when they will No grow. lo van a entender, They will not pero understand van it, a but crecer. they will grow. Y ahora ya Jesús no está con ellos. Jesus is no longer with Tú them. tuviste gente que estuvieron a tu You have lado, people by your que side te ayudaron en los momentos en que tú that necesitabas. helped you in the times Y you ahora needed tú it. miras y ya no Now están. you look and they're not there. Dice, pero ¿qué pasó con And you ellos? say, what happened with ¿Qué them? pasó con la gente que empezó conmigo? What happened with the people that began Es with me? necesario que tú empieces a caminar muchas It's veces solo. necessary to many times walk alone Porque ya se le han quitado los training wheels, because las ruedas de las, entrenamiento las ruedas de entrenamiento The de la training wheels bicicleta. from the bicycle. Cuando muchas veces las personas aprenden a manejar Many bicicleta people when they learn to ride a bike o triciclo, or a tricycle, les ponen unas ruedas de they entrenamiento, get the training wheels. pero después de un tiempo But after a while, se le quitan they're removed y ya lo tienes que hacer por sí propio, and you por, have to mismo, do it on your own. por tú mismo. On your Ya tú own, empiezas a pedalear, you begin to tú, pedal. tú empiezas a tener You control, begin to have tú, control. tú empiezas a tener You balance begin to have balance. y cuando ya te das cuenta, And when you realize lo estás haciendo súper bien. you're doing it super well, Pero muchas veces but many times se le quitan las ruedas de the entrenamiento training wheels are removed. o se le suelta la bicicleta a la Or you let persona go of the bicycle sin que ellos se den cuenta. without them knowing. Porque es necesario que tú lo hagas por ti solo. It's necessary to do it by yourself. Pero Dios está But contigo. God is with you. Dice que Jesús estaba It orando says Jesus was praying allá en el monte. Él estaba there on the mountain. intercediendo. He was interceding. Este es el examen de la This is tormenta, the storm test. donde vienen vientos contrarios. Contrary winds come. Saben, hay veces muchos de ustedes han viajado de un lugar a otro Many of you have flown to different places. y se han flown. dado cuenta que muchas veces dicen el viaje va a durar 5 And horas, you 6 realize you're horas going to say the trip is going to last 5, 6 y hay hours. veces usted llega más rápido, And sometimes you get there sooner. media hora más rápido, Half hour sooner. 45 minutos más 45 rápido, minutes sooner. una hora más An rápido. hour Pero ¿qué sooner. pasó?
And you say, what happened? Y el piloto dice, porque tuvimos vientos a And favor. the pilot says, we had winds coming to our Cuando tú favor. tienes los vientos a tu When favor, you have winds on your favor, es mucho más fácil que tú puedas seguir it's adelante. much easier for you to move Pero on. cuando tú tienes vientos en But contra, when you have winds against es you, bien difícil it's very poder seguir difficult adelante. to keep on. O sea, hay una There's a resistencia, resistance. hay vientos There are contrarios. contrary winds. Esto es lo que muchas personas están That is what many experimentando. people are going through. Dice que la tormenta se levantó It says the storm rose up porque vinieron vientos because contrarios. contrary winds came. Vientos contrarios Contrary winds son situaciones o are personas situations of people que están en contra de lo que tú vas a hacer, that are against what you're going en to contra do, de tu propósito o tu destino, against your purpose or y destiny. están poniendo oposición. They're putting opposition. Todo lo que tú digas Everything es you malo. say is bad. Tus ideas no Your funcionan. ideas don't work. Los sueños que tú tienes The dreams nunca you sirven. have, they're never good enough. Siempre tú encuentras oposición You always find y opposition oposición and y opposition oposición. and opposition. Esas personas Those people, tú las tienes que quitar de tu vida, you have to remove them porque from tú your life. necesitas personas a tu lado You need people by your que side van a creer en los sueños y en las visiones que Dios te ha who will dado, believe in the dreams and visions God has given que you. en vez de poner oposición, Instead of putting van a ser opposition, los que te van a respaldar, they're going to back you van a up. ser los que van a creer en ti They're going to believe in y you en lo que Dios te ha dado y lo que Dios te ha and what prometido God a has ti. promised and given you. Tú necesitas salir de amistades, You need to leave friendships. amistades que has tenido tal vez por décadas, por Friendships you might have años, had for decades, relaciones que te han detenido years, relationships that have stopped en vez you de haberte ayudado a instead superar. of helping you. ¿En qué punto estás tú ahora de tu vida What point in your life are you con in esa relación, because of that con relationship, esas personas, because of those people, con esos amigos with those friends que tú antes tenías o que todavía that you tienes? had or you still have? Tú necesitas no vientos contrarios. You do not need contrary Tú winds. necesitas vientos a tu favor. You need winds going in your Esos favor. vientos contrarios son la oposición. Contrary winds are opposition. Y muchas de esas oposiciones Many of those oppositions vienen porque hay personas que te tienen envidia. is because people envy you. Hay personas en tu trabajo que no solamente te tienen People envidia, are in your job not only do sino they que envy te you, odian, but they hate que you. no quieren que a ti te vaya bien, They don't want you to be good. que tú prosperes, They don't want you to que tú prosper. salgas For you adelante. to move ahead. Porque cada vez Because que every tú time sales that adelante, you move forward, cada vez que tú eres bendecido, every time you're blessed, cada vez que tú realizas tus sueños, every time your dreams cada come vez que tú true, tienes un logro, un éxito, every time you have success, ellos se sienten mal porque ellos nunca lo han hecho, they feel bad because they've never porque done it, nunca lo han logrado, because they never accomplished porque it, nunca lo van a because lograr, they will never porque accomplish quieren it. detenerte junto con They want to ellos stop you along cuando with them. Dios quiere sacarte When God wants to remove y you, que tú empieces a and for you to caminar. begin to walk, Hay otros que se van a devolver. others will go back. Eso fue lo que Orfa That is what Orpha le hizo a Ruth, did to perdón, a Ruth, Noemí. to Naomi. Ella no quiso continuar. She didn't want to continue. Ella vino donde Noemí She went to Naomi, y le dio un beso. gave her a kiss. Esos besos de Judas Those Judah kisses que te dicen que te that quieren, tell you they love you, pero por detrás but te behind están metiendo el cuchillo. they're stabbing you. Que te dicen que te aman, They say they love you, pero por detrás but in back, es la oposición más grande que tú that's tienes. the greatest Que opposition you están have. parando y deteniendo tus They're sueños, stopping, detaining your tus dreams, propósitos y el fin que Dios tiene para ti. purposes and the end that God has for you. Pero Noemí era una mujer Naomi, sabia, She was a wise no la woman. detuvo, She didn't stop la her. dejó ir. She let her go. Tú tienes que dejar ir personas You de tu have to vida. let go of people in No your life. solamente cerrar Not only capítulos, close pero chapters, cerrar libros but de tu close vida. books in your Tienes life. que hacer una limpieza You have to do a y clean dejar lo que estaba en el pasado and atrás leave what was in the past para behind poder entonces to be concentrarte able to y concentrate recibir lo que Dios tiene para ti. and receive what God has Pero for you. hubo una que le dijo, yo estoy There contigo. was one that said, I am with you. Ruth le dijo, Ruth said, donde tú vayas, Where you yo go, iré. I will go. Tu Dios será mi Your Dios. God will be my Tu God. pueblo será mi Your pueblo. people will be my Donde people. tú mueras, Where you die, yo moriré. I'll die. Tú necesitas Ruth en tu vida. You need Ruth in your life. Personas que tengan esa visión, People that have that vision. que aunque aún no sean ni de tu propia tal vez país o raza, Even if they're not from your race, your own porque country. porque Ruth no era una moabita. Ruth was a Ella Moabite. no era una judía, She wasn't a Jew, pero sin embargo But se nonetheless, convirtió en una mujer she de turned Dios. in a woman of God.
porque decidió seguir a una She mujer de decided Dios. to follow a ¿A woman quién of God. sigues tú? Who are you following? ¿A quién tú le escuchas? Who do you listen ¿Quién es to? la persona que te habla a tu oído Who y que is tú the le escuchas a él o a person ella? speaking to you in your ear and you hear ¿De, them? de quién es la persona que te está dando Who's consejos? the person giving you ¿A quién tú le guidance? estás escuchando hoy en día? Who are you listening to Eso va a nowadays? ser la diferencia That will make the entre el difference fracaso between failure y el éxito. and success. Esta otra mujer This other woman nunca más never ever se volvió a saber en la vida. you knew in life. Jamás se volvió a escuchar de Never aquella, did you hear about her porque ella regresó atrás. because she went back. Aquellos que regresan atrás Those that go back se borran are de la erased historia. from history. Esta mujer This se woman borró de la historia. was erased from Pudo history. escribir no solamente nuevos She capítulos, was able to write not only new pudo chapters, haber escrito libros she could have written books que nos iban a inspirar a that nosotros, would inspire us, pero decidió but decided volver atrás. to go back. Muchas personas cometen este error. Many people make this mistake. Deciden volver atrás, They decide to go back, volver al pasado que antes vivían, to go to the past they lived estar in, con la gente que antes to be estaban, with the people they used to be with, tener las mismas relaciones to have the que same un día relationships salieron, that they left las once, mismas the amistades same friendships que antes tuvieron, they once had, la misma vida The que same antes life. vivieron. they lived before Y regresó nuevamente atrás. and went back again. Pero Ruth dijo, no, yo Ruth no said, regreso atrás. No, I'm not going back. Yo no sé lo que a mí me va a esperar I don't allá. know what's waiting Yo for no me. sé ni quiénes son esa gente. I don't know who those people Pero are, yo sí conozco a esta mujer. but I do know this woman. Esta mujer es una mujer de Dios. This woman is a woman of Este God. hombre es un hombre de This Dios. man is a man Y of God. donde él o ella vaya, yo Where iré. he or she goes, I Su will go. pueblo será mi Their pueblo. people will be my Su people. iglesia será mi Their iglesia. church will be my Su church. familia será mi Their family familia. will be my family. Donde ellos estén, yo Where they estaré. are, I will be. Esa es la gente que tú That is the necesitas. people that you need. Porque van a venir tiempos Because difíciles. difficult times are coming. Sí, a Noemí le vino una tormenta horrible. Naomi had a terrible, horrible storm. Su esposo Her lo husband perdió, murió. died. Sus dos hijos Her both sons se murieron. died. Todo lo que ella tenía Everything she had, lo perdió. she lost. Todo. Everything. No tenía nada que ofrecer. She didn't have anything to offer. Le dijo a las dos nueras, She told the two si daughter-in-laws, ya estoy muy vieja I'm too old para poder quedar to embarazada. get pregnant. Y si aún pudiera quedar Even if I embarazada, could get pregnant, ¿ustedes esperarían esos hijos? would you wait for those children? Cuando eso lo escuchó Orfa, When Orpha heard this, se dio cuenta de algo. she realized something. Esta mujer, This woman, Noemí, Naomi, no tiene nada que ofrecerme. has nothing to offer me. El hijo que antes era mi The esposo son that used to be my ha husband muerto. has died. no tiene más hijos, She doesn't have any more sons. no tenía plata, She didn't have money. no tenía herencia, She didn't have no tenía inheritance. carro, They didn't have a no car. tenía casa, They didn't have a house. no tenía un 401k, They didn't have a 401k. o sea, no tenía ahorritos, They didn't have savings. no tenía una bonita herencia She didn't have a nice o tal inheritance. vez un seguro de vida de Or muerte. maybe a Hay life muchos insurance. que quieren que la mujer se les muera para Many want cobrar the el woman to seguro de die vida so they could get the life o insurance. que el gordo ese que tienen al Or lado for the fat le guy pase algo that's by their side, para something entonces to cobrar happen, el seguro de so vida. then they could get their life No insurance. tenía nada que They had- ofrecerle. She had nothing to offer her. ¿Saben? Cuando vienen esos tiempos de tormenta, When times of storms come, es cuando tú vas a saber that is when you will know verdaderamente truly quién se queda contigo. who stays with you, Verdaderamente quién te ama. truly who loves you. Que no te aman They don't por lo love que you tú tienes for what you have o por lo que tú les puedes dar, or for what you can give them, pero te aman a ti but they love you por quien tú eres, for who you are, por lo que tú representas. for what you represent. Por eso todo empieza That bien. is why everything Todo starts well. empieza color de rosa. Everything is peachy. Los cielos The abiertos. heavens are open. No se ve una nube por millas, no, Can't no see a existe. cloud. El in sol miles. está brillando The sun is shining. y la gente sale en el barco, la People are barca, el leaving the crucero, Boat, the cruise, no dándose cuenta not realizing que muy pronto that soon va a venir una a tormenta storm will come. y que no todos los que estaban contigo van a And not quedar. everybody with you will remain. Pero ¿saben qué? But you know what? Aunque los de la barca no tuvieron
la fe de salirse. Even if the ones from the boat didn't have the faith Aunque to leave, Pedro no pudo continuar, although Peter couldn't continue, ninguno de ellos se dio por vencido. none of them gave up. Yo no leo en mi Biblia I don't read my que Bible, ellos empezaron a tratar de but they devolverse. tried going back. Estaban temerosos, sí. They were fearful, yes. Vieron un fantasma, They saw sí. ghosts, yes. Pensaron que se iban a They morir, thought they were sí. going to die, yes. Pero no se dieron por But vencidos. didn't give up. No volvieron atrás. They didn't go back. Los que vuelven atrás, Whoever goes back, nunca más tú los vuelves a you escuchar. never hear them Se again. pierden They de la get historia. lost. Son los que permanecen. It's the ones remaining. Son los que dicen, de aquí yo They no me say, muevo. I'm not moving from here. Porque lo que Dios me ha dado, Because what God gave me, nada ni nadie nothing or me lo va anyone a quitar. will take. Porque yo sé Because I know que lo mejor that the best está por venir. is yet to come. Y no importa si viene una tormenta, Doesn't matter if a storm me comes. podré demorar un poco, It could take me a pero yo while, sé que voy a llegar. but I know I will get No there. importa si me va a costar más de lo que yo Doesn't pensaba. matter if it's going to cost more than No what I thought. importa, porque Doesn't yo matter, sé que yo voy a because llegar. I know I will get No there. importa si No la matter barca o el negocio if the boat or o the el business matrimonio or the o el marriage noviazgo or the dating o el colegio or school parece que se fuera a hundir. will seem to drown. Yo sé que voy a llegar. I know I will get there. Porque Dios me ha dado una palabra. God has given me a Porque word. yo tengo esa palabra Because aquí en I mi have that mano word here in my y ahora hands. la tengo en mi Now corazón. I have it in my heart. Y ahora está en mi espíritu. And now it's in my spirit. Yo ya no veo la tormenta. I don't see the storm anymore. El problema fue que Pedro The problem was that Peter, por unos momentos no vio la for a tormenta. few moments, he didn't see the Pero storm. cuando él vio But when he saw la oposición, the opposition, cuando él sintió los when he vientos felt the winds, the contrarios. contrary winds, ¿Sabe? El viento tú no lo Wind. puedes ver, you cannot see the wind, pero sí tú lo puedes but sentir you can feel it. o los efectos del Or the viento. effects of the wind. Hay personas There are people que están trayendo oposición a tu who are vida. bringing Tú opposition no to las your puedes life. ver, You cannot see them, pero puedes sentir el efecto but you de can ellas en feel tu vida. their effect in your life. Son la oposición del They're enemigo the opposition of the enemy para retrasar las bendiciones de Dios. to stop God's Están, blessing. se están oponiendo. They're No opposing. importa lo que tú hagas, No matter what you no may importa do, lo que tú digas, no matter what you may no say, importa qué tan grande tus sueñes, no matter how great ni you qué dream, tan grandes y poderosas sean tus how visiones. big and powerful your visions are, Siempre tienen un pero. they always have a but. Siempre hay un pero. There's always a but. Saben, yo quisiera I would like que nosotros los cristianos for us Christians elimináramos to eliminate la palabra pero. the word but. Elimináramos esa palabra. Eliminate that word. Porque mi Biblia no dice pero. Because my Bible doesn't Mi say Biblia but. dice todo My lo Bible puedo en Cristo que me fortalece. says I can do it all in Christ who Todo strengthens me. lo puedo. Cuando alguien me dice a do mí it all. no se puede, pero When somebody says yo it no, can be done, sí but se puede. yes, it can. No hay nada imposible que no se pueda hacer. There's nothing impossible that Nada. cannot be done. Nothing. Nada. Nothing. Pastor, nada. Pastor, nothing. Absolutamente nada. Absolutely nothing. Saben, You know, estas últimas semanas these last few weeks, yo vi oposición como nunca antes I había saw visto. opposition like never seen Una before. oposición increíble. Incredible opposition. Una oposición sobre otra oposición, Opposition sobre upon otra opposition, oposición, sobre opposition otra. upon opposition. Eso era oposición sobre That was oposición, sobre opposition upon oposición, sobre opposition oposición. upon Increíble. opposition. Nada se Incredible. daba. Nothing was Todo happening. estaba cerrado. Everything was closed. Todo lo contrario. All the contrary. Los problemas, las Problems, the situaciones, situations, la oposición, the los opposition, vientos the eran winds, contrarios. they were contrary. Yo les dije, I told you. una oración. One prayer. Una oración lo cambia todo. One prayer changes Una it all. oración lo cambia todo. One prayer changes Así it fue. all. And it Se happened. oró We y los prayed cielos se abrieron. and the heavens opened. Cuando yo vi los cielos abiertos, When I saw the heavens open, ya está hecho. it's done. Los cielos The heavens se abrieron opened y la oposición, and the los opposition, vientos contrarios the contrary winds pararon. stopped. Cuando tú le crees a Dios, When you believe God, cuando tú le crees a Dios, when you believe God, que para Dios no hay nada that imposible, there's nothing impossible for God, tú vas a eliminar la palabra pero you will de tu eliminate the vida. word but. Cuando yo empiezo a hablar con alguien When I begin to speak with somebody y yo escucho pero, and I hear but, inmediatamente
me salí. Ya Immediately, ya I mi leave. mente no está allí, My ya no mind is no escucho, longer no sé there. lo que I don't hablaron, lo hear. que I don't know what dijeron, they no said. sé, ya no tengo interés, I have no interest porque todo lo que viene después del pero because everything that comes after but ya no importa, doesn't matter. ya no importa, It doesn't matter. no lo quiero escuchar, I don't want to hear it. no lo quiero saber. I don't want to know Lo it. que yo quiero escuchar, What I want to hear, lo que yo quiero saber, what I want to lo know, que yo quiero ver, what I want to see, todo lo puedo, todo I can do it all. en Cristo que me fortalece. All in Christ who strengthens me. No es con fuerza, It's not with strength. es con ejército, It's not with an army. es con su Santo Espíritu. It's with His Holy Yo sé Spirit. que para Él no hay nada I imposible. know for Him there's nothing Yo impossible. no sé cuál es tu situación. I don't know what your Yo situation no sé is. cuáles son los vientos contrarios. I don't know which are the Yo contrary no sé la winds. oposición que tú estás viviendo en I don't esta know the hora. opposition you're living at Tal this hour. vez has pasado por una tormenta Maybe you've gone through a que tú storm. dices, pastor, yo ni siquiera entiendo. You think, Pastor, I don't even Pastor, yo no soy understand. líder. Pastor, I'm not a leader. Llevo poco tiempo escuchándolo. I've been hearing you very little. Nunca he leído realmente la I Biblia. never really read the Bible. Y me siento como esos discípulos And I en esa feel barca. like those disciples in the boat. Y yo no veo And I can't see la luz del día todavía. the light of day. Pastor, han pasado semanas, Pastor, meses, weeks, months donde yo estaba en esta tormenta. of me going through the storm. Yo no sé cuál es esa tormenta. I don't know which storm Yo no that sé is. cuáles son los vientos de I don't know oposición. the opposition winds. Pero yo sé que hay un Dios grande y But I do poderoso. know there's a great and Yo powerful sé que hay God. un Dios que todo lo puede. I know there's a God who can do it all. Pastor, todo. Pastor, all. Hijo, todo. Son, all. Pastor, todo. Pastor, all. Hija, todo Daughter, lo all. puede. He can do it all. Una enfermedad, Dios lo puede. An illness, God can do it. Un problema legal, A legal problem, Dios lo puede. God can do it. Problema de trabajo, Work problem, situación familiar, situation, el family, esposo, los hijos, husband, the las children, drogas. drugs. ¿Estás luchando con las drogas? Are you battling ¿Estás drugs? luchando con el Are you alcohol, battling la with pornografía, alcohol, la mentira? pornography, lies? ¿Cuál es tu lucha? What is your ¿Qué battle? es lo que son los vientos contrarios? Which are the contrary winds? Algunos están luchando con la falta de fe, Some are battling lack of faith, de creerle a Dios en los diezmos, to believe God in en las tithings, ofrendas. offering. Están luchando porque en su mente dicen, no, es They're imposible. battling in their mind. They're saying, ¿Cómo it's yo voy impossible. a dar How am I going to give? y ahora voy a recibir And now I más? will receive more. Y están luchando And they're battling vientos contrarios. contrary winds. Hay vientos, They're winds, situaciones, situations, personas people que se levantan y están en contra rise up and they're against. de que Dios te bendiga, God blessing que you, Dios te prospere, that God que prospers tú you, puedas llegar y cumplir tu for you, propósito. for you to be able to Pero reach Dios en este día your purpose. va a abrir los cielos. But God will open up the heavens. Va a abrir los cielos y tú vas a ver las He will bendiciones open de up Dios. the heavens and you will see God's Tú vas a ver blessings. las oportunidades You're going to see the y opportunities las decisiones. and decisions. Pedro Peter tuvo una oportunidad. had an opportunity. Quiero yo caminar como Jesús caminó I sobre want las to walk like aguas. Jesus walked on water. Era una That oportunidad. was an opportunity. Necesito tomar una I decisión. need to make a Las decision. oportunidades van a venir. Opportunities will come. Las oportunidades van a venir. Opportunities will come. Pero sin decisión But without nunca se van a decision, dar. they will never happen. Las oportunidades pueden llegar y tocar a tu puerta. Opportunities can come and knock at the Hoy door. están tocando a tu puerta. Oh, they're knocking at the Pero door. si tú no tomas una But if you decisión, don't make a decision, nunca lo vas a lograr. you will never accomplish. Tienes que salirte de la You have conformidad. to leave conformity. Tienes que salirte de la seguridad que You has have to estado leave viviendo. the security you've been living. Y aunque te sientas solo, And sola, even if you feel alone, ya Jesús no está ahí, Jesus is no es longer lo que there. tú crees, That's what you think. o la situación o el dinero. Situation or the money. Antes tenías dinero, Before you had money, te sentías seguro, you felt safe. ahora ya no. No, now Antes no tal more. vez tenías un esposo a tu lado Before you had a y husband by your side, te sentías segura, and you felt safe. ya no. Not anymore. Tal vez antes tenías toda tu familia a Maybe tu you had your whole alrededor family surrounding y te sentías seguro, you, and you felt safe. ahora ya no. Not anymore. Pero Dios está contigo. But God is with you. Dios no te ha desamparado God has not forsaken y you. Dios jamás te va a God desamparar. will never forsake you. Oportunidades Opportunities y and decisiones. decisions. Tienes que tomar esta You oportunidad have to take this que Dios te da en opportunity este día. that God gives you Decir, today Señor, yo no me voy a echar hacia to atrás. say, Lord, I will not Señor, go yo back. empecé y yo voy a Lord, I terminar. began and I
will finish. Los que se devuelven The ones going back se lo perdieron todo. will lose it all. Se borraron de la historia. They were erased from history. Perdieron la oportunidad de hacer historia. Lost the opportunity to make Se history. perdieron la oportunidad de hacer los que van a hacer la historia. Lost the opportunity to be the history makers. Se la perdieron. They missed it. Pero aquellos que se quedan, But the ones remaining, aquellos que dicen de aquí yo no me the voy, ones that say I'm not leaving esos from here, verán la gloria de they will Dios. see the glory of God. Yo te hago una pregunta. I ask you a question. ¿Quién eres tú hoy en día? Who are you nowadays? ¿Eres de aquellos que siempre huyes? Are you those that always fear? ¿Eres de aquellos que siempre le huyes a Dios? Are you the one always running away from God? Cuando eres confrontado o confrontada, When you're confronted, tiendes a volver hacia tu you pasado. tend to go to your past. ¿O eres de aquellos que toman la oportunidad y You're the toman one decisiones? taking the opportunity and you make Dicen, decisions. Señor, You say, Lord, yo voy a continuar I will adelante. continue forward. Pase lo que pase, Whatever happens, sea lo que sea, whatever it is, yo voy a continuar I will adelante. continue forward. ¿Eres tú esa persona? Are you that person? Vamos a orar. Let's pray. Padre, en esta hora, Father, this hour, Señor, yo sé que hay un pueblo allá afuera. Lord, I know there's a people out there Señor, que están pasando tormentas. that are going through storms. Hay otros que están, Señor, pasando por un desierto. Others are going through a wilderness. Señor, unos se han sentido solos, Some have felt alone. otros han sentido que tú los has Some abandonado. felt like you abandoned them. La verdad es que tú siempre estás ahí con The ellos. truth is you're always with Señor, them. que muchos de ellos están allí. Lord, many of them are there Señor, porque tú sabías que ellos podían aguantar y soportar la tormenta. because you knew they could handle the storm. Señor, que de esa forma, de esa tormenta, From that storm, Father, Señor, ellos iban a tener revelación they would have revelation de quiénes realmente están y quiénes no están. of who truly is there and not. Señor, ellos van a tener revelación They will have revelation, Lord, de la palabra tuya, your Señor. word, Lord. Señor, y se van a identificar y hacer esos grandes hombres y And mujeres they will identify and be those great men and que women tienen fe en ti, that Señor. have faith in you, Señor, Lord. que permanecerán y no se volverán They will atrás. remain and not go back. Señor, que borrarán su pasado, They will erase their past, la historia que antes the vivieron, story they lived before, para hacer espacio para la nueva historia to que make tú vas a room escribir for con the ellos. new history you will Señor, write. serán hacedores de historia. They will be history makers. Escribirán no solamente los próximos capítulos, They will write not only the next sino los chapters, próximos libros, Señor. but the next books, Lord. Serán escritos por ellos, They will be written by them, inspirados por el Espíritu Santo, Señor. inspired by the Holy Spirit. Padre, gracias porque en este día, Thank you, Father, because Señor, on hay this un day, pueblo que te ama y que te quiere. there's people that love you, Señor, un pueblo que confía, Señor, y cree en ti. people that trust and believe in Señor, you. son ellos en esta hora. That's them at this hour. Señor, ayúdalos a sobrepasar. Help them, Lord, to surpass. Señor, que ellos sepan, Señor, que en esa barca So they know, Father, that in that boat, están seguros en ti, they're safe in you. porque están en una tormenta Because de they're in a obediencia storm of obedience. y que tú estás en control de todo, And you're Señor, in control of everything, y Lord. que nada les va a pasar. And nothing will happen. to Gracias, Señor, porque en este día them. Thank you, Lord, because on this podemos day, entender y confiar en ti, we can Señor. understand and trust in you, Gracias Lord. porque tú estás trabajando en nosotros Thank you because you're working in us. y estás perfeccionando esa perfecta obra, And you're Señor. perfecting that work. Yo ahora los bendigo en el I nombre now del Padre, bless them in the name of the del Father, Hijo y del Espíritu the Son, Santo. and the Holy Spirit. Amén Amen y amén. and amen. Muchas gracias por estar Thank con you very nosotros. much for being with us. La próxima semana vamos a estar dando la segunda parte. Next week we will have the Nos second falta part. mucho por recorrer y We aprender. have a lot to learn. Así que espero que estén con nosotros la próxima I semana hope you're with us next week. y que por favor inviten a otras So personas please invite other people que tengan el mismo enlace, les mandan el enlace to have the same link. y send them the recuerda que link, lo mejor and está por remember, venir. the best is yet to come. Que Dios los bendiga. May God bless you. Amén. Amen.